Que hay, hermanos, un saludo, Dios les bendiga. El día de hoy quiero dedicar este video para comentar una situación que sé que ha sucedido en otros países, y no solo aquí en Venezuela, sino sé que ha sucedido en varias partes, como cristianos denuncian a otros cristianos por hacer cultos, por ejercer su libertad de expresión religiosa, por abrir las iglesias en medio de esta pandemia, ¿no? Entonces, quiero comenzar diciendo que en mi contexto, en el lugar donde vivo, en el municipio donde vivo, esto se ha vuelto muy común. Como cristianos denuncian y llaman a las autoridades para afirmar o decir, no, que en la iglesia tal se están reuniendo, con el sitio tal se están reuniendo, las autoridades que hagan algo, esto es una irresponsabilidad. Quiero comenzar diciendo de que estas afirmaciones y estas denuncias de hermanos contra hermanos solo pueden venir de un corazón que no entiende qué es la libertad religiosa, no entiende de que primero nos sujetamos a Dios antes que al Estado y luego nos sujetamos al Estado, y que el Estado no puede llevar a cabo políticas que violenten la expresión religiosa, que violenten la extensión del Evangelio, lo cual es el mandato principal de la iglesia cristiana. Entonces, las personas que denuncian, que señalan, que más bien chismean, y desde un punto de vista, no quiero ser grosero, pero alan mecate al Estado, solo pueden venir de personas que no entienden que es la libertad de expresión religiosa, no entienden de que la iglesia no puede detenerse. Pase lo que pase, la iglesia no puede detenerse ni en persecución, ni en pandemia, ni en situación de dificultades económicas. La iglesia tiene que avanzar. Y la iglesia es fundamental en la sociedad, es fundamental en una nación, y no puede detenerse. No se puede dejar de que una situación de excepción, de emergencia, le dé al Estado omnipotencia para hacer lo que le plazca y quitar o restar la libertad de expresión religiosa. Alguien dijo una vez que lo que el Estado comienza ordenando como excepción, luego lo vuelve regla. Lo que el Estado comienza con excepción, luego lo vuelve regla, y hay que tener cuidado con esto. Y las personas que hacen esto, que denuncian a otros cristianos, desde un punto de vista, me da la impresión de que son personas que quieren ganar favor, muchas veces favor político, quieren ganar algún favor con el alcalde, con el gobernador, con las personas que están a cargo del gobierno, y quieren hacerlo a costa de denunciar a sus propios hermanos en Cristo. Y esto es algo grave, es algo lamentable, y es algo que solo puede venir de una mentalidad inmadura y una mentalidad que no mira a futuro, que no es capaz de ver las consecuencias que esto va a llevar en la constante ataque, el constante cierre a las iglesias. Esto es algo que cristianos, es triste como cristianos promueven prácticamente que les coloquen una pistola en la cabeza, promueven literalmente de que los encierren o de que les resten sus libertades. Y es algo que es innegociable. Estas son cosas que no se pueden callar, son cosas que deben ser denunciadas, y los cristianos debemos entender de que como iglesia el Señor nos manda a predicar el Evangelio en cualquier situación, aún en países como Corea del Norte, aún en países como Cuba, aún en países como Somalia, Pakistán, Afganistán, donde la persecución a los cristianos es tan fuerte. La iglesia no puede detenerse, y mucho menos en esta situación de pandemia, la iglesia tampoco puede detenerse. Y es algo que debemos comprender. A las personas que, si estás viendo este video, eres alguna persona que has denunciado a otro hermano en Cristo por abrir su iglesia, por ejercer su expresión religiosa, su libertad de expresión religiosa, te invito a que reflexiones acerca de esto y más bien te arrepientas y cambies tu manera de pensar, porque esa manera de pensar no ayuda a nadie, no ayuda a que el Evangelio sea extendido, no ayuda a que nosotros como cristianos podamos tener la libertad de expresarnos y de ejercer nuestra libertad de pensamiento. El hecho del domingo es el máximo culto, es el culto donde la iglesia está toda reunida para expresar su alabanza al Señor y escuchar la palabra también. Es la máxima forma de expresión. Entonces, dejar que esto se reste es peligroso. Y pienso que hay que tener paciencia, pero también firmeza. Obviamente tratamos de educar a las personas que hacen esto, que denuncian a otros cristianos, pero estas personas también deben examinarse y deben entender de que como cristianos primero está Dios y luego el Estado. Primero Dios y luego el Estado. No somos, por ahora, no somos China, como pasa que la iglesia, que es reconocida por el Estado, es la iglesia en la que se sujeta al Estado, que hace lo que el gobierno quiere, que prácticamente es una extensión del gobierno y que
si se sujeta fielmente al Estado, entonces bueno, tienes el derecho de ser iglesia. Nosotros, ese no es nuestro caso, nosotros nos sujetamos al Señor y luego la sujeción al Señor va filtrada en la sujeción al Estado. Si el Estado promueve leyes o acciones que van en contra de la palabra, por ejemplo, como la legalización del aborto, la imposición de la ideología de género, estas son cosas a las que no estamos obligados a sujetarnos, por más que la Biblia dice que nos sujetemos a las autoridades, eso lo dice en un contexto y en un marco de lo que el gobierno, con la moral cristiana y con la legislación, castigando lo malo y bendiciendo a la persona que se sujeta, a la persona de bien, siempre y cuando el Estado haga esto, tendrá nuestra confirmación, tendrá nuestra obediencia, tendrá nuestra sujeción, todo en el marco de la palabra. Nada puede ir en contra de la Biblia, porque si no se aleja de la verdad, y todo lo que se aleja de la verdad se aleja de Dios. Entonces debemos entender esto y tener cuidado con todas estas personas que dicen, no, la iglesia, los cristianos son los más desobedientes, son los más estos, hacen aquello, son los más imprudentes. Está bien de que el Estado llame la atención a una iglesia donde no quieran usar tapabocas, donde no usen antibacterial, no respeten el distanciamiento. Estamos a favor de las políticas y de las medidas. Ok, vamos a llevar las medidas, no tan al extremo, pero sí siendo prudentes. Pero si todavía nosotros llevando las medidas, aplicando, tratando de ser obedientes, mostrando de que estamos siendo prudentes, aún así no les basta, a los gobernantes, entonces están equivocados si creen que vamos a cerrar nuestras iglesias. Obviamente es complicado esto, pero esto no la libertad de expresión religiosa no se negocia, es algo que está en la Constitución, es algo que el Señor nos manda y deseamos más bien ser de ayuda, deseamos ser de soporte, deseamos ser de bien para la sociedad y de hecho lo somos, gracias a la iglesia, la educación, la ciencia, las libertades, la dignidad del ser humano, todo esto se ha llevado a cabo y se ha respetado gracias a la iglesia. Muchas veces en los países ateos y en los países comunistas donde la iglesia es un estorbo y donde siempre se persigue a la iglesia, las libertades humanas cada vez son menores y los cristianos, las mujeres, son perseguidos. Si no, pregunten en Afganistán cómo las mujeres prácticamente no se pueden ni reír en público a causa de la vejación y de la carencia de la dignidad de la mujer. Pero en el cristianismo, en las naciones cristianas, donde la iglesia ha ejercido su influencia, las mujeres y el ser humano, la familia, los esposos, las esposas, los hijos, los padres, todo está correctamente ordenado y es una forma de llevar a la sociedad en un mejor camino, en una mejor dirección de la conservación y preservación de la familia y de la sociedad en sí. Entonces, no prestemos atención a todo esto y está mal que cristianos denuncien a otros cristianos por abrir sus iglesias. Más bien, si no estás de acuerdo, si, por ejemplo, yo vivo en un municipio, en un lugar, en un sector y no estoy de acuerdo con que la otra persona abra su iglesia, bueno, intenta hablar con otra persona, intenta motivarle a que tenga las medidas, pero no seas un soplón, no vengas y le digas al Estado, aquí no, fulanito que está aquí, y todo es una llamadera a los gobernantes. Esto me parece algo bastante bajo, algo bastante de gente que habla mecate y que quiere quedar bien con los gobernantes, con las personas antes de quedar bien con Dios. Y pienso que estas personas deben examinar su salvación porque es bastante complicado que una persona no entienda principios básicos de la palabra como ejercer vida de iglesia. Entonces, más bien intentemos acordar, intentemos llevar unas buenas relaciones como creyentes. El que abre su iglesia intente hacerlo con prudencia, el que no la abre no juzgue al que la abre y el que la abre no juzgue a quien no la abre. Tengamos ese equilibrio, ¿no? Tengamos esa sabiduría, tengamos cuidado, intentemos alabar al Señor y vivir vida de iglesia de la forma más prudente posible en esta situación. Y bueno, hermanos, tengamos calma y no queramos más bien agradar más a los hombres que a Dios. Primero se agrada al Señor y luego a los hombres. Y la verdad que es expresada en la palabra, el hecho de hacer vida de iglesia es innegociable. Ante cualquier situación es innegociable. Y bueno, que el Señor nos ayude en medio de esta situación, hermanos. Un saludo, un abrazo, Dios les bendiga.